Gracias por encontrarnos contigo cada día, por tú estar atento a tus hijos, y te pedimos que bendigas esta prédica, Señor, que esta palabra sea absolutamente de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Te entregamos esta prédica en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, vamos a ir a Mateo 16, rápidamente. Vamos a hablar del reino de los cielos. En 16:13 hasta el 17 vamos a leer. Dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí viene un acierto, ¿no es cierto?, de Pedro, que saltaba siempre y decía cosas que a veces no eran buenas y otras veces sí eran buenas, ¿eh? Era Pedro el saltarín, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, aquí le achuntó, no, fue el Padre que le dijo, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos un poquito más abajo, al 21, ahí mismo, 16:21, después de este tremendo acierto y que Jesucristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, etcétera, etcétera. En el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. O sea, Jesucristo les dice claramente, me van a matar, ¿ya? Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo toma así y le dice, ven para acá, Jesucristo. Lo toma aparte y le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, después de haber estado tan así, que Dios le habló y todo lo demás, al poquito rato después, mete las patas, pero porque hay que ser harto tonto, y perdona Pedro, ¿eh?, para corregir a Jesucristo. ¿Y saben qué? Uno dice, pero ¿cómo Pedro corrige a Jesucristo? Nosotros muchas veces lo corregimos, ¿sí o no? En nuestras vidas, pero Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Sí o no? ¿Hacemos eso o no? ¿O estoy equivocado? ¿O soy yo nomás el que lo hago? ¿O que lo he hecho? Gracias. Pues esa levanta mano me gustó. Entonces, ¿qué le dice el Señor después que se mete esta tremenda metida de pata, como hacemos muchas veces nosotros, que corregimos al Señor porque no nos gusta lo que está haciendo con nuestra vida? Dice, ¿a dónde estaba yo? En el 23. Claro, en el 23. Dice, de ninguna manera esto te acontezca, y el 23, 16-23, dice, pero él, Jesucristo, volviéndose, dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, después de haber sido el rey de la iglesia y todo lo demás, nombrado la roca donde iba, inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Sale de aquí, Satanás, le dice Jesucristo. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿no es cierto? Después de haber estado tan en gracia con Cristo, se vuelve en Satanás. Claro que no era Satanás, pero cuando nosotros creemos mentiras y corregimos a Dios, lo que estamos haciendo es dándole poder a la mentira. ¿Y quién es el dueño de la mentira? Satanás. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, sale delante de mí, Satanás. Le dice, me eres tropiezo porque no pones, y escuchen esto, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se dan cuenta, no?
¿Qué está diciendo? Que nosotros cuando nos ponemos los ojos en los pensamientos de los hombres, estamos pensando no como Dios piensa, sino como piensa el enemigo. Eso es lo que dice aquí. Me les tropiezo porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué estoy leyendo esto? Saben que nosotros tenemos un montón de mentiras en nuestros corazones que se llaman, en la Biblia le dicen que son las fortalezas. Un montón de mentiras que no nos permiten vivir la palabra de Dios, que es muy fácil de vivir cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos un montón de mentiras y de creencias que nos hacen dudar de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque hemos crecido en un mundo sin Dios, muchos de nosotros, o con un Dios a media, un Dios sin poder, un Dios que no sana, que nos saca demonios, que no libera. Y entonces nos cuesta mucho creer que nosotros somos capaces, si tenemos el Espíritu Santo, de hacer todas esas cosas y mucho más. Y esas son las fortalezas que están en nosotros. Y por eso le dice tan bruscamente a su discípulo: apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como hombre y no como Dios. Porque cada uno de nosotros, cuando tiene el Espíritu Santo, debemos pensar como Él, no como hombre. Porque tenemos la naturaleza divina y sí somos poderosos en Él. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué la gente no se sana? ¿Por qué no pasamos ese peldaño que es tan difícil para muchos? No creer que Cristo está vivo, que está en nosotros, que vive en nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no creemos que se puede hacer. Esas son las fortalezas que han construido el enemigo en cada uno de nosotros a través de lo que nos han predicado muchos, que son cristianos antiguos, que le han predicado que no se puede. Y otros que no saben, que no tienen idea quiénes somos realmente cuando somos reconciliados con Dios. Y por eso quiero que vayamos a Corintios 10. Voy a leer del 3 al 5. Después ustedes lean el resto, los que anotan. Porque yo leo lo que yo quiero puntualizar, pero en realidad todo el contexto es importante. Entonces Corintios 10 dice 3, pues aún que andamos en la carne, miren lo que dice: aunque somos personas que tenemos carne, tenemos cuerpo, no militamos según la carne. Eso lo dice Pablo. O sea, ya no somos igual que el mundo, no somos igual que todas las personas, ¿ya? Porque nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia, o sea, somos un ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. ¿Se dan cuenta? Lo que le estaba hablando yo recién de la fortaleza. Porque ¿qué es lo que es una fortaleza? Yo, no sé, no voy a decir que he viajado, pero si ven un castillo, ¿no es cierto? Se formaban con unas murallas con piedras grandes, y eso era una fortaleza donde se podía esconder del enemigo la gente que vivía dentro de esos castillos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Va poniéndonos fortalezas que son murallas reales en nuestra mente que no nos permiten cumplir ni hacer lo que Dios quiere que hagamos, ni usar el poder que Dios nos da cuando nosotros entramos en esta relación íntima con Él. Entonces ese es el enemigo que está dentro de esas fortalezas, dentro de nuestro cerebro, se esconde dentro de estas fortalezas, estas mentiras que nos han puesto, y coopera mucho el enemigo para hacer esto, porque desde ahí trabaja él, y es muchas veces desde nuestro subconsciente, no es consciente esto. Estas fortalezas están escondidas, y por eso que dice que tenemos nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son armas espirituales que nosotros tenemos,
derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué es lo que hace estas armas? Derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, díganme que no creemos que si yo voy a estar con el Señor, Él va a venir. Esa es una fortaleza. Si no viene, es porque tú tienes esa mentira en tu mente. Porque el Señor dice que por su sangre nosotros tenemos entrada al lugar santísimo donde está Dios, a la presencia de Dios. Entonces nosotros, como no creemos, no entramos. Como no creemos, oramos por los enfermos y no se sanan. Como no creemos, oramos para sacar demonios y los demonios nos pegan a nosotros. Entonces no puede ser eso. Son fortalezas que nosotros tenemos las armas en Dios. ¿Cómo? Conociendo a Dios, pasando tiempo con Él, o sea, creyendo que yo puedo entrar porque ahí lo conozco, ahí vivo con Él. Y entonces se va derribando los argumentos y toda altivez que se levantan en nuestro inconsciente contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No nos permite, porque ¿qué nos han dicho? A muchos, ¿no es cierto? Y en la Iglesia Católica también se dice esto, que nosotros no somos capaces de vencer el pecado. No somos capaces, somos todos pecadores y Dios nos perdone. No, hermanos míos, no. Esa es una mentira, esa es una tremenda fortaleza. El Espíritu Santo está dentro tuyo y tú eres capaz de vencer el pecado. Eres capaz, esa es la primera fortaleza. Y yo les voy a mostrar cómo se rompe esta fortaleza. Primero es declarando lo que estoy declarando yo. Y que ustedes lo crean. Pero muchas veces nosotros, supongo, para sacar los demonios, uno dice que los puede sacar porque lo hace. Y eso lo proclama y la gente lo empieza a creer porque lo ven o lo viven, ¿no es cierto? Esa es una manera de romper la fortaleza. También sanar a los enfermos. Uno, por ejemplo, fue una niña que tenía un problema de TOC, no voy a decir el problema. Entonces yo, cuando hablé con ella, yo le dije, mira, yo he sanado este problema de TOC, o sea, no yo, Jesucristo a través mío, para que no me vayan a agarrar, porque te agarran por aquí, eres el sanador. No, yo sé que es Cristo, ¿ya? Y entonces le dije, he sanado este TOC, esta otra persona, y con una oración se sanó. ¿Qué es lo que hice yo? Rompí la fortaleza, porque ella había pasado por psiquiatras, por psicólogos, nadie la sanaba. Rompí la fortaleza que había en su inconsciente que no podía ser sana, porque incluso le daban pastillas y no se sanaba. Entonces, ¿se dan cuenta? Se rompen las mentiras que hay, y después yo oré y se sanó. ¿Por qué se sanó? Porque rompí esa fortaleza que había en su mente. Porque incluso dijo, estoy tomando pastillas y no me hacen nada. O sea, ya no había nada que lo sanara, porque son espíritus los que hacen esta enfermedad, ¿ya? Entonces queda claro, hay que romper esa fortaleza. Entonces el Señor me estuvo poniendo unos ejemplos y en Mateo 20, sí, vamos a ver Mateo 24, perdón, 7. Entonces, ¿cómo se rompen estas? ¿Cómo vamos a romperla como iglesia? Tenemos que romperla cada uno de nosotros, porque esta es una iglesia poderosa, porque viene el Señor a estar con nosotros. Entonces, cada uno tenemos que aprender a romper esas fortalezas que tenemos en nuestra mente y que no nos permiten tener la fe, porque esas fortalezas van contra nuestra fe. Porque si yo tengo fe, si le digo a un monte que se cambie, se va a cambiar, eso dice Jesucristo. Pero como no tenemos esa fe, no somos capaces de hacerlo. Y no somos capaces de sanar enfermos, no somos capaces de hacer muchas otras cosas que debiera ser algo normal en cualquier cristiano. Porque así lo dice la palabra y la palabra se cumple. ¿Ya? Entonces Mateo 24:7 dice, porque se levantarán nación contra nación. Y esto está hablando Jesucristo del final de los finales. ¿Ya? Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Ya? Sí. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, esto es claro que sí está pasando, ¿cierto?
Habrá peste, hambre y terremotos. Hay hambre en Venezuela, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo los niños se mueren y en muchas otras partes que no sabemos, pero para poner el ejemplo que todos conocemos, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será por el principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Están matando cristianos en todas partes, en Nigeria, en un montón de países, todos los días mueren cristianos, ¿ya? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Somos aborrecidos los cristianos? Sí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de Dios estamos hablando, ¿ya? Se va a enfriar. Pero miren, aquí yo quería detenerme, dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí viene lo más importante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dice Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y después qué pasa? Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy predicando el reino del evangelio de este mundo, a este mundo. Estoy haciendo lo que Dios, Jesucristo, profetizó lo que iba a pasar hacia el final. Es traer el reino de Dios a esta tierra y ver y hacer con su poder los milagros que hacía Cristo en esta tierra. Ese es el evangelio del reino. Y eso es lo que yo estoy diciéndole domingo a domingo, y quiero convencerlos hoy día más, que avancemos más, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Y entonces vendrá el fin, o sea, ahí va a venir Cristo a hacer justicia. Entonces es importante que prediquemos el evangelio del reino y no un evangelio aguado completamente, como se hace hoy día. ¿Por qué yo decía, cuando conté lo de Satanás, ¿cierto?, que le dice Satanás a Pedro? Porque eso es un pensamiento que te va a desviar si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, porque es muy difícil, porque no te conviene. Créanme, siempre hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer, siempre es conveniente. Entonces toda mentira que te mete el enemigo son fortalezas en contra del plan que tiene para ti el Señor. Amén. Entonces vamos a 2 de Corintios 4, que dice, y aquí empezamos, ¿cierto?, el evangelio del reino. Vamos a predicar eso. Ya prediqué una parte, por eso hice esa introducción, ¿no es cierto?, con Pedro, como él dice una cosa bien, después dice otra cosa mal, es porque él todavía no tenía el Espíritu Santo, ¿ya? No lo tenía todavía. Entonces, cuando en 2 Corintios 4 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, esto lo leí la semana pasada, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, si yo creo que puedo sanar a un enfermo, yo le digo, ¿sabes qué? Esto se sana. Y después que hablo, lo hago. Y cuando yo lo hablo con fe, el Señor ve tu corazón, y sin esa palabra se me olvida, Carlos, esa fortaleza, el Señor lo hace inmediatamente, si está en tu corazón. No se resiste a un hombre que tiene fe. Yo me he dado cuenta, yo puedo sacar cualquier demonio, pero tengo todavía fortaleza en contra de ciertas enfermedades que debieran ser sanadas, ciertas, porque hay muchas que se sanan, ¿ya? Pero de repente hay cosas que son fortalezas que todavía tengo y que tengo que romper. ¿Y cómo se rompe? Creyendo, viendo, sabiendo lo que Dios es capaz de hacer, porque en el mundo están habiendo milagros constantemente, milagros tremendos, ¿ya? Pero aquí yo voy a mostrarlo. Entonces, que creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también nosotros hablamos, dice Pablo, ¿cierto? Yo creo, hablo, y él sanaba a todos enfermos, resucitó muertos, hizo lo mismo que Jesucristo. Este es un hombre que vivió el evangelio, ¿ya? Y dice, a nosotros también nos resucitará, dice, también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Eso es, yo creo, por eso hablo, y eso se cumple, ¿ya?
Entonces, si vamos a Mateo 10, 8, aquí quiero mostrarles yo algo que está en la Biblia escondido, pero que nos muestra que un ejemplo que gente vio, una manera de sanarse, ellos lo vieron, creyeron y después se sanaron. Vamos a Mateo 10, 8. Ahí vamos a ir. Todavía no. En Mateo 10, 8 es otro. Estoy haciendo una tremenda... ¿Cómo se llama? Estoy medio desordenado, pero no importa. Estoy haciendo una introducción a lo que quiero decir, ¿ya? Y dice, y yendo, Mateo 10, 8, 7, perdón. Y yendo, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esto está diciendo Jesucristo a sus apóstoles. Pero sus apóstoles, yo dije, escúchenme esto, no tienen todavía el Espíritu Santo, pero sí Él les da el poder. Él les da, le presta el poder a ellos, a Cristo, para que hagan esto: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Cuando yo leo esto de resucitar muertos, esto de verdad pasa, hermanos. Hay mucha gente que ha visto resurrección dentro del mundo cristiano, pero a mí me causa algo que es difícil. O sea, tengo una tremenda fortaleza contra eso, que tengo que votar, ¿ya? Porque no lo he visto. Pero sí yo sé, porque nosotros hoy día, con toda la información que tenemos, sé de casos y requete confirmados que fueron resucitados, qué sé yo, por la palabra de Dios, por un hombre que oró con fe, ¿ya? Y hoy día cada vez más hay más milagros, porque se está acercando el tiempo del Señor, porque se está acercando este reino de los cielos, que es este evangelio del reino, porque eso significa el evangelio del reino, es traer el rey que está en nosotros, a Jesucristo, y que Él haga los milagros que hizo cuando vino a esta tierra como hombre, ¿ya? Entonces dice y por eso leí esto, ¿ya? Entonces vamos a Lucas, ahora sí vamos a empezar, Lucas 10, 38. Jesús visita a Marta y a María. Jesús, ¿ustedes saben quién es Jesús? Visita a Marta y María. Ustedes saben que era Marta y María, eran la hermana de Lázaro, hermanas de Lázaro, las dos, ¿ya? Al que resucitó Jesucristo. Y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía a su hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola servir? Pues que me ayude, respondió Jesús. Entonces Marta le llama la atención a Jesucristo y le dice: mira, mi hermana está sentada escuchándote y yo trabajando. ¿No te da? ¿No te pasa nada que verla ahí descansando y yo trabajando como una bruta? ¿No? Y el Señor le dice lo siguiente: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y mira lo que dice: pero una sola cosa te es necesaria. Una sola cosa nos es necesaria, hermanos míos. ¿Qué es lo que es? A María, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella se sentaba y adoraba al Señor y escuchaba su palabra y estaba con Él, estaba teniendo una relación íntima con Cristo. Entonces nosotros podemos tener todo lo demás, pero una cosa nos es necesaria para crecer nuestra fe: es pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Cristo, porque tenemos a entrar al lugar santísimo y podemos hacerlo, pero no lo hacemos. Y aquí queda claro que esa es la única cosa necesaria para poder predicar el Evangelio con poder. Y no con puro bla bla, con poder de Dios. ¿Ya? Y por eso lo puse. Y miren después, en Juan 12:1, se encuentra de nuevo, 6 días antes de la Pascua, Jesús, 12:1, Juan 12:1. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ya está resucitado Lázaro. O sea, pasamos de cuando está por primera vez con la hermana hasta que lo resucita y ahora ya lo resucitó. ¿Y qué pasa con esta hermana? Estaba Lázaro, el que había estado muerto,
y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo Marta, no? Servía, no aprendió nada Marta. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, tenía 300 denarios, era el sueldo de un año de un obrero, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, estaba adorando a Cristo. Lo perfumó. Y mira lo que pasa aquí. Ya captaron. Marta seguía trabajando. Ella afanada y turbada. Pero María ya no solo pasaba escuchando, sino que adoraba a Cristo. Había una relación mucho más intensa de amor, porque con Cristo no hay otra relación más que de amor. ¿Ya? Tiene que haber amor. Y para eso tengo que conocerlo y tengo que pasar tiempo con él. No me puedo enamorar de alguien, ni amar a alguien que no lo conozco. Entonces dice aquí, ¿qué le dice? Y dijo uno de sus discípulos, Judas, el que lo vendió, Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se dan cuenta? Judas es el que inventó la justicia social. Quitarle la plata a los que tienen para dárselo a los pobres. ¿Ya? El que inventó la justicia social. Judas, el que lo vendió. Y mire lo que dice después. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, la mayoría que hablan de la justicia social es para robarse la plata de los pobres. Esa es la justicia social, porque eso pasa en cada gobierno grande, poderoso, que se preocupan de los pobres, los empobrecen más, porque se roban todo. Esa es la justicia, verdadera justicia social en el mundo, porque cuando un país es libre, los países más libres, con sus economías más libres, son los más ricos, y los pobres son más ricos que los pobres de los donde se preocupan estos ladrones, porque esa es la verdad. ¿Ya? Y no me quería meter en política, pero esto es así, hermano. Esto es así. ¿Ya? Tú velo en el mundo, o sea, si tú ves los hechos, es así. Eso pasa. ¿Ya? Ahora, hay ricos abusadores, todo, pero eso se puede corregir. Pero no me vengan con la justicia social, porque eso empobrece. Si no, pregunten a los venezolanos que están muertos de hambre por esta justicia social. Se robaron todo, se lo comieron todo, y hoy día no tienen qué comer. Ya. Entonces, después de esto, esta aclaración, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura y guardado esto. Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y escuchen esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es imposible sacar la pobreza completamente, es imposible. Jesucristo lo dice, a los pobres siempre los van a tener. No dice, los pobres algún día, no es una mentira, porque hay gente que no quiere trabajar y va a ser pobre siempre. Le van a tener que regalar siempre, todo. Pero el que quiere salir, sale. Sale. Con esfuerzo se sale. El que quiere trabajar, sí. Y por eso Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Es duro, pero es así. Eso dice la palabra y créanme, esto es verdad. Esto se cumple. ¿Ya? Entonces, saliendo de esto, dice después, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ahora vamos a romper todas las fortalezas que le quedan a ustedes. Vamos a Lucas 6, 17. Ya entendimos ya lo que tenemos que hacer, es pasar tiempo con Dios. Para lograr lo que yo voy a decir ahora, hay que pasar tiempo con Dios. ¿Ya? Lo único que necesita María era estar conmigo. Eso es lo único que todos necesitamos, pasar tiempo con Él. ¿Ya? ¿Quedó claro? Lucas 6, 17.
y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Estaba Jesucristo con sus discípulos. Y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro de Sidón, había venido para oírle, vamos a agrandar las letras, y para ser sanado de sus enfermedades. ¿Se dan cuenta? Para ser sanado de sus enfermedades. O sea, no él solo predicaba, sino que sanaba. Ese es el evangelio del reino. ¿Ya? ¿Y qué decía? Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. También sacaba espíritus inmundos. Porque todo el mundo tiene, hermanos míos. Todo el mundo tiene. Entonces el Señor sanaba enfermos y sacaba espíritus inmundos. Y decía, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaban todos. ¿Se dan cuenta? Todos trataban de tocarlo, porque cuando lo tocaban se sanaban. ¿Se dan cuenta, no? Se sanaban. Entonces mucha gente vio eso y contó eso. Entonces en Lucas 8, 2 versículos más abajo, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿De dónde sacó esta señora que tocando a Jesucristo? Porque está en otro lugar, ya no está donde estaba antes. Tocando el manto, había escuchado que la gente que lo tocaba se sanaba. El testimonio es tan importante. Cuando tú seas sanado, des testimonio de tu sanidad. Y de los milagros que pasan aquí, den testimonios para que la gente crea y cuando vengan aquí se sane. ¿Cierto, no? Eso es fundamental. Por eso que hay que declarar las maravillas de Dios. ¿Les queda claro, no? Y eso hay que contarle. Mira, cuando yo voy a orar por alguien, le cuento, se sanó tal persona, esto es lo que pasó aquí. Y yo se lo voy a demostrar. No crean que me voy a quedar con esto, no. Lo voy a demostrar más profundamente. Entonces, dice, le tocó. ¿Quién es? Cuando le tocó su manto, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí dice que no lo tocó así, sino que le tocó un fleco de su manto, por eso el borde, eran unos flecos que tenían el manto, ¿ya? En la traducción, ¿ya? Entonces después dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y aquí viene Pedro de nuevo, ¿eh? ¿Se acuerdan de Pedro? Aquí está Pedro de nuevo metiendo las patas. Le llamó la atención. Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Señor, si te vienen apretando, ¿cómo? ¿Cómo te diste cuenta que te tocaron? Si te están tocando todo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces el Señor estaba tan consciente del Espíritu Santo que sintió que salió poder y sanó a alguien. ¿Ya? Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, seguramente con el poder de Dios quedó temblando, porque así queda uno cuando viene el Señor con poder. Quedó temblando y no se podía esconder, pues todo el mundo la estaba viendo que estaba temblando. Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y ahí ella explica por qué lo tocó, cuál es la causa, pero no lo dice. Así que vamos a quedar metidos hasta la próxima semana cuando vengan de nuevo, yo les voy a contar. No. Al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ya? Pero vamos a Mateo 9, 20 a 22 y cuentan la misma cosa. Pero aquí dice por qué lo tocó. Nos cuenta el resto. Y dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿ves? La misma mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, mira lo que decía, si tocare solamente su manto, seré salva, seré sana. Porque salva y sana es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí lo declara. Entonces, ¿por qué? Porque ella había escuchado que todos los que tocaban a Jesucristo se sanaban. Entonces ella va y toca su borde. ¿Y qué pasó?
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, se sanó y se salvó. ¿Ya? Pero eso no queda ahí. Miren en Mateo 14, 34. Y aquí estoy terminando. El preámbulo fue grande, pero esto es, ¿ya? Estoy terminando. 14:34. Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde, el fleco. ¿Qué escucharon ellos? Oye, una mujer se sanó tocándole el fleco. Entonces todos le rogaban tocar el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. Se dan cuenta que cuando uno cuenta, cuando uno ve un ejemplo, una sanidad, la gente se sana. ¿Por qué? Porque eso se rompe las fortalezas que habían en esa gente y sabían que solamente tocando, porque los otros habían tocado y se habían sanado, solamente haciendo eso se sanaban. Entonces aprendamos eso, hermanos míos, a romper las fortalezas, las estrategias que tiene el enemigo para frenar el poder de Dios, porque el Señor me dijo la semana pasada, cuando yo estaba estudiando la palabra, me dijo: yo estoy ahí, mi presencia está, a todos le consta. Si está mi presencia, está todo mi poder. ¿Qué es lo que pasa entonces? En nuestra mente, nuestras fortalezas es la que le impiden, porque nuestras fortalezas son contra nuestra propia fe, las que nos impiden hacer todos los milagros que podrían transformar, así como Él y sus apóstoles transformaron el mundo en ese momento. No estoy hablando de cosas chicas, esta es la verdad, hermano. Ese es el Evangelio. No permitamos más que las fortalezas achiquen nuestro Evangelio. Yo siempre he predicado la verdad y yo sé que he tenido fortalezas y limitaciones, pero sí saco demonios, sí sano muchas enfermedades, sí lo estoy haciendo, pero todavía me quedan fortalezas. Pero yo no voy a poner el Evangelio a mi tamaño, porque el Evangelio es al tamaño de Cristo. No es menos que eso, el tamaño de Cristo es el Evangelio. Él es la teología perfecta. Y no me vengan con la teología que achican el Evangelio al porte del humano para que nos sentamos cómodos. Yo no me voy a sentir cómodo hasta que haga todo lo que hizo Cristo y aún cosas mayores, porque Él nos dijo que íbamos a hacer cosas mayores. Y la verdad, y Dios, Jesucristo, nos ama profundamente. No puede ser que nos haya dicho que podemos hacer cosas mayores si no las podemos hacer. No puede ser, porque sería un Dios malvado, porque habrían puros cristianos inválidos y cristianos frustrados. Pero es nuestras fortalezas la que nos pone el límite, porque nuestro Dios no tiene límite, es el Rey de lo imposible. Ese es el Evangelio y nosotros debemos buscar ese imposible y mostrar a nuestro Rey, porque está en nosotros, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, a formar ese Rey en cada uno de nosotros. Amén. Gracias.